Pues bienvenidos a una edición más de Teatro Crítico. Hoy tenemos un diálogo a tres, aunque va a ser algo un poco especial. Bueno, tres, tria facium collegia, ¿no? Que se decía en el derecho romano, ¿no? Y así será mucho más ágil el debate. Después de una presentación de media hora que voy a hacer yo mismo, porque, y esto tiene sus motivos, incluso motivos burocráticos más que filosóficos, porque yo estoy matriculado en un máster de enseñanza secundaria y nos han mandado como deberes que hagamos la exposición de un autor de la historia de la filosofía y después que tengamos una especie de coloquio como si esto fuese una clase, pues más o menos. Bueno. El autor del que vamos a hablar es Hegel y para ello nos acompaña Luis Carlos Martín Jiménez, que se está haciendo ahí un lío con la cámara. Hola, Luis Carlos Martín Jiménez, que yo sepa, ¿qué tal? Que yo sepa, no es familia de Cristina Martín Jiménez, la investigadora sevillana del Club Bilderberg, no lo es, ¿no? Que yo sepa, ¿no, Luis Carlos? ¿Qué tal, Luis Carlos? yo tampoco lo sé, o sea, Ah, no lo saben. Bueno, eso es un misterio del no, Club Bilderberg, creo que no. posiblemente. ¿Crees que no? Bueno, y también tenemos desde Bilbao y felizmente recuperado del coronavirus Sí, a sí. Íñigo Ngay de Felipe. ¿Qué tal, Íñigo? Bien, muy bien. Pues nada, el coronavirus fue muy suave. O sea Fue muy que suave, ¿no? A mí yo también creo que tuve algo, no sé, no lo sé. Pues, fue tan pero suave que yo, yo creo mira, que ya intento. empiezo a dudar de su existencia. No, es una broma. Sí, 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 yo, como diría un alcalde de Madrid, ¿no? Quien se quiera colocar, que se coloque, ¿no? Bueno, Pues sí, pues yo lo me de su coloqué con existencia es una paracetamol broma, y ¿eh? con el pastilleo. Sí, sí, sí. Sí, pero nada, muy bien. Pues muchas Venga, gracias. Encantado de bueno, estar al aquí. margen de esta broma, sí. Y nada, eso, pues encantado. Encantado. Pues nada, pues vamos a empezar con Hegel, porque Hegel es mucho Hegel. Hegel se podrá hacer las críticas que se quiera, por supuesto, y más desde el materialismo filosófico, pues en muchos de sus aspectos es completamente triturable, en otros es discutible, e incluso en otros es rescatable. Ahora bien, la sombra de Hegel es larguísima. Hegel llega a nuestros días. Hegel tuvo influencias, bueno, directas o indirectas, como se quiera, en el marxismo. Sin Hegel, Marx no hubiese desarrollado su inmensa obra. Pero es que también tuvo su repercusión o su influencia en el fascismo italiano. De hecho, el filósofo oficial u oficioso del régimen fascista era Giovanni Gentile, que era un neo-hegeliano. Pero también tiene sus repercusiones o sus influencias en el nacionalsocialismo. No hay que olvidar que Heidegger llegó a decir que Hegel nació en 1933. Se lo olvidó decir que murió en 1945. Pero como vemos, tampoco murió en 1945 porque Hegel fue, digamos, uno de los ideólogos a través de Alexander Kojève del Departamento de Estado de Estados Unidos, de este hombre, de Daddy Bush, que dirigía, bueno, Francis Fukuyama. Francis Fukuyama con aquello del fin de la historia, pues Francis Fukuyama era un hegeliano pasado por el espíritu, bueno, por el fundamentalismo democrático, poniendo a la democracia como el fin de la historia, donde poco a poco los países pues, poco a poco irían entrando en un sistema democrático y eso pues, en fin, pondría fin a la historia de las guerras y de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Hegel también tuvo influencia en el existencialismo, también tuvo influencia en la filosofía de la religión, en el orientalismo, Hegel, en la fenomenología, por supuesto, el propio Heidegger, como he dicho. Hegel es un filósofo que llega hasta nuestros días prácticamente, es un filósofo de primera fila, es un metafísico, es un gran metafísico, es una gran construcción metafísica. Algunos dicen que la gran construcción metafísica de Occidente, es desde luego el sistema, a nuestro juicio, archimetafísico, aunque también veremos que tiene tesis materialistas. Vamos, de hecho, ahí, ni más ni menos salió el marxismo. Por algo sería, ¿no? En España la recepción de Hegel, bueno, pues, quizá ha estado un poco eclipsada por el krausismo, como pasó con el marxismo, ¿no? El krausismo, pues es la filosofía light alemana, el de Krause, que hablaba de ideal de la humanidad, que aquí San del Río plagiaría. Y en el libro del ideal de la humanidad, pues fue un plagio de San del Río que hizo de Krause, según Enrique Ureña. Y entonces la hegemonía de la filosofía alemana en España pues estuvo, digamos, cubierta por Krause, ¿no? Y los krausistas, ¿no?
Aunque también Hegel tuvo quizá menos peso también que el propio marxismo aquí en España, porque tuvimos el Partido Comunista al fin y al cabo, aunque el Partido Socialista estuvo también influenciado por el krausismo, aunque también en la época de Laro Caballero un poco más por el marxismo, aunque fuese un marxismo vulgar, si se quiere, cuando le llamaban el Lenin español. Pero Hegel no tuvo, actualmente, por supuesto, Hegel pues, se explica con mucha competencia en las universidades, por supuesto, y es un filósofo editado en España, en prácticamente toda su obra, en fin, que es un filósofo muy conocido en España ya en el siglo XX y el siglo XXI, por supuesto. Y sobre Hegel, sobre España, pues digamos que Hegel era preso de la leyenda negra. Hegel despreció a España en su filosofía de la historia universal. Hegel, digamos, pues hay que tener en cuenta que cuando Hegel escribía su obra o su filosofía de la historia universal, pues si damos por hecho que eran estudios de clase, pues estamos hablando de los años 20, 1820, los años 20 del siglo XIX, entre 1820 y 1831, cuando murió Hegel. Y entonces ya el Imperio Español pues estaba desmoronándose, había ganado la guerra de independencia, por supuesto, pero casi se puede decir que a nivel de tectónica de placas de imperios, de tectónica de dialéctica de imperios, pues fue una victoria pírrica porque después el imperio se iría desmoronando hasta 1898 con la guerra contra Estados Unidos, con la pérdida de Filipinas y Cuba. Pero en la época de Hegel pues ya empezaba el Imperio Español ya a decaer, ¿no? Era la paz del nuevo orden mundial que se impuso en el Congreso de Viena, ¿no? Con la Cuádruple Alianza, ¿no? Y bueno, y España, que, bueno, en 1720 estaría la Revolución de Riego, ¿no? La Revolución Liberal, empezaría la ominosa década de 1823 a 1833, 2 años después de la muerte de Hegel. Entonces, Hegel tenía, digamos, una visión negro-legendaria de España, algunas cosas positivas incluso llega a decir, sobre todo lo que es la circunnavegación de la Tierra, por Sebastián Elcano, pero en líneas generales, y prácticamente es el desprecio lo que mueve a Hegel, porque es que solo hace falta leer la historia de la filosofía universal, ¿no? Y ver las páginas que le dedica a España, vamos, que es una cosa ridícula, pero en fin. Pero eso es problema de Hegel. Bueno, y que tuvo, claro, y que la leyenda negra pues se lo ha tocado a todo Cristo, digamos, en el extranjero y desafortunadamente aquí en España. Y sigue teniendo mucho peso en el presente, como bien sabemos en este canal y en otros canales análogos. El sistema hegeliano, como decía, es la gran construcción metafísica, una de las grandes construcciones metafísicas de la historia de la filosofía occidental, ¿no? De la filosofía del área de difusión griega. Es un sistema que suele moverse por tríadas, ¿no? Y la tríada general es la de lógica, naturaleza y espíritu. Claro que desde nuestras coordenadas, desde el materialismo filosófico, casi podría poner en correspondencia pues esa lógica con M3, con el tercer género de materialidad, la naturaleza con M1, el primer género de materialidad, y el espíritu con M2, el segundo género de materialidad. Claro que esto también se puede poner en correspondencia, si se quiere, con el cristianismo. Y Hegel, al fin y al cabo, es la inversión, como lo que llamaremos luego la inversión teológica del cristianismo, es la inversión del cristianismo, porque esa lógica se podría poner en correspondencia con el Padre, esa naturaleza se podría poner en correspondencia con el Hijo, y ese espíritu, pues, que ni que decir tiene con el Espíritu Santo, ¿no? Y es una filosofía que se mueve por tríadas, ¿no? Pues, y cada una, pues la lógica, pues está la ser, el concepto, la esencia, ¿no? En la filosofía de la naturaleza, pues está la mecánica, la física y la biología, y en la filosofía del espíritu, pues tenemos el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, el espíritu absoluto. Y a su vez hay otras subdivisiones que normalmente son por tríadas, ¿no? Entonces es un sistema muy, precisamente por valga la redundancia, muy sistematizado, todo muy cuadriculado, si se quiere, todo perfectamente milimetrado, es un sistema perfecto, cerrado, casi se podría decir, o no, porque después vino la derecha hegeliana, la izquierda hegeliana, tuvo muchísimas interpretaciones y, como digo, su sombra ha llegado desde el comunismo hasta el globalismo, pasado por el fascismo y el nacionalsocialismo. Y bueno, esta lógica que es en el sistema hegeliano podríamos poner en correspondencia con la ontología general, o sería una especie de ontología especial lisológica respecto a lo que sería la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, que sería una ontología especial morfológica. Pero claro, he hablado también de ontología general porque el problema de Hegel es que en Hegel su sistema es un mundanismo, es fundamentalmente un mundanismo, es un monismo mundanista.
Entonces, en Hegel no hay propiamente ontología general, siempre y cuando tomemos a la lógica como, claro, o la lógica o el espíritu en su realización absoluta como el culmen de la realidad por antonomasia, y eso sería la materia ontológica general, pero que sería igual al mundo, o, visto desde otra perspectiva, al ego trascendental, ¿no? Entonces, esta lógica es que es una especie de preámbulo en el cielo, es una lógica, digamos, que en donde la idea está en abstracto, vendría a ser una especie de las raciones seminales de los estoicos, que después retomaría San Agustín, donde pues esa abstracción tiene que, digamos, a través de realizarse como forma de espacio en la naturaleza y como forma de tiempo en el espíritu, pues esa realización se va concretizando, es la idea que es abstracta en principio, pero después en el desarrollo de la historia universal se concretiza, es, digamos, esa inmediatez de la idea, pues se va mediatizando a través de la naturaleza y del espíritu en la idea absoluta, ¿no? Entonces la lógica que, digamos, la reflexión de la reflexión, el pensar del pensar, dice Hegel, pues es una especie así como de, sí, podemos poner también de la ontología general, ontología especial lisológica, ¿no? según el aspecto en que lo miremos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que Hegel es un mundanismo, que no hay, digamos, regresus crítico a la materia ontológico general, ¿no? Que, digamos, todo lo real es racional, todo lo racional es real, entonces es un panlogismo, ¿eh? Al fin y al cabo es un panlogismo, es la inmanencia, donde hay un desarrollo y una contradicción, donde se concluye, donde esa idea que parte en abstracto en lo que es la lógica, pues en el desarrollo de la naturaleza y de la historia, en el espíritu universal, pues se concretiza, llega a culminarse, es un proceso, en Hegel hay un proceso. Frente, por ejemplo, a Fichte, o mismamente Marx, que se parecería más a Fichte que a Hegel en este aspecto, donde en Fichte, por ejemplo, siempre hay un avance. No hay una culminación, como si pasa en Hegel, que se culmina en el espíritu absoluto a través del espíritu germánico, por cierto. Esto no es tampoco baladí. En el caso de Fichte, siempre hay un progreso. Fichte dice que la libertad necesita de obstáculos para desarrollarse. Si no hay obstáculos, no hay libertad. Claro, pero en Fichte es un progreso, digamos, indefinido. Nunca termina. No termina. O sea, es infinito. Pero en Hegel, pues parece que es finito en el sentido de que sí que se culmina, de que el espíritu absoluto llega a realizarse, se colma la realidad. Todo lo racional es real, todo lo real es racional. Hay, digamos, un desarrollo que tiene un alfa y un omega, una idea abstracta, en esa lógica que hablamos, ese preámbulo en el cielo, como quien dice, y después de ese desarrollo, pues se concretiza en, digamos, en la realización del espíritu absoluto, que es el culmen de la realidad. Entonces, digamos, sí que hay una finalidad, de algún modo, frente a Fichte y Marx, por ejemplo, o Engels, en la dialéctica de la naturaleza, donde ese desarrollo pues, es infinito, no llega nunca a culminarse, siempre se va. En Hegel no hay ignorabimus, todo lo real es racional, todo lo racional es real. No hay, o sea, la filosofía de Hegel es un gnosticismo, al fin y al cabo. Aunque la implantación gnóstica de Hegel es ambigua. Digamos que la implantación de su filosofía, pues hay, digamos, partes que son claramente de implantación política y otras que son de implantación gnóstica, como la tesis del espíritu absoluto, del que es saber absoluto, ¿no? Bien. Ahora bien, esta lógica, esta, digamos, interioridad de la lógica, estas raciones seminales que están en abstracto, bueno, primero se exterioriza, mejor dicho, se aliena, dice Hegel, en el espíritu, en la naturaleza, perdón. Es la naturaleza donde es la otredad, es la alteridad, ¿no? La naturaleza donde nada hay nuevo bajo el sol. En Hegel está, digamos, en un contexto pre-darwiniano, no existía Darwin todavía, ni nació siquiera, entonces, o empezó a nacer, o era un chiquillo, cuando murió Hegel. Entonces, no hay, en la naturaleza no hay progreso. El progreso forma parte del espíritu, ese movimiento que culmina en ese desarrollo del espíritu absoluto, solo hay en la esfera del espíritu. En la naturaleza nada de nuevo bajo el sol. En la naturaleza siempre reiteración. Siempre es, digamos, está en un contexto, digamos, nomotético frente al espíritu, que sería ideográfico, ¿no? Entonces, esa naturaleza, digamos, pues sí, claro, es el mundo, pero no en su pleno desarrollo, porque para Hegel el pleno desarrollo, como decimos, está en el espíritu. Entonces, esa naturaleza es, digamos, como, digamos, la alienación, es el espíritu alienado, donde se manifiesta la mecánica, la física, la biología, como he dicho, pero una biología, ojo, predarwinista o digamos, ¿cómo se llama? Lineana, seguiría siendo una biología lineana, ¿no?
donde las especies pues existen desde el principio tal y como fueron y no hay evolución, no hay desarrollo, ¿eh? Al menos como después sí lo manifiesta Hegel en el mundo del espíritu. Dice Hegel, como he dicho antes, que en la naturaleza nada hay nuevo bajo el sol. La naturaleza, digamos, ese es el hastío. Lo llega a decir Hegel con esas palabras, es el hastío, ¿no? Y es el ser fuera de sí, es el ser externo, ¿no? Y es el prólogo cósmico que ya está incubando el espíritu, aunque porque es espíritu, pero es espíritu alienado, ¿no? Entonces, cuando empieza el espíritu, se empieza a desalienarse, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse, pues se desaliena digamos, de las trabas, de las garras de la naturaleza, ¿no? Ese es el ser otro, que está, digamos, pues reiterándose continuamente, que no hay un desarrollo, como si lo hay en el espíritu, ¿eh? Y que, digamos, que este desarrollo, pues es parte del espíritu. Y el espíritu, como decimos, se divide entre filosofía del espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Claro, ya digamos que la naturaleza ya es un puente entre la lógica y el espíritu. Y asimismamente, el espíritu subjetivo sería un puente entre la naturaleza y el espíritu objetivo. Digamos que el espíritu subjetivo trata de la antropología, la fenomenología, te lo dice así, y de la psicología. El espíritu absoluto, o sea, perdón, el espíritu objetivo, y que es la tesis más materialista de Hegel, al menos así lo defendemos del materialismo filosófico, frente a ese espíritu absoluto, que es la archimetafísica, pues en la filosofía del espíritu objetivo tenemos el derecho, la moralidad y la costumbridad. Los italianos traducen Sittlichkeit por eticidad, mejor costumbridad o derecho objetivo, porque sería derecho subjetivo, moralidad y derecho objetivo, ¿no? Y claro, dentro de esa costumbridad o derecho objetivo, la Sittlichkeit, pues tendríamos, digamos, la familia, la sociedad civil y el Estado, porque Hegel era un estatista. Esto sí que lo tenía muy claro. Hegel, digamos que está el motor de la historia sería la dialéctica de estados. De hecho, pone toda la historia en el Estado. La historia empieza con el Estado, sin Estado no hay historia. Claro, aquí la discusión de siempre, ¿cuándo empieza el Estado? Bueno, dicen que Mesopotamia, Egipto o Grecia mismo, o Alejandro Magno, esos no son estados, que son otra cosa. No sé, serán jefaturas, pues no lo sé, chicos. Yo creo que son estados. Aunque sean imperios, pero que es un imperio sin una serie de estados. Pero en fin, eso sería otra polémica. Pues bien, esta tesis del espíritu objetivo, que es un desalmado, en palabras de Ortega, pues es, digamos, donde va desarrollándose la historia universal propiamente dicha. Porque, claro, el espíritu absoluto ya es la culminación, como quien dice. Entonces, el espíritu objetivo, digamos, sería el núcleo de la filosofía de la historia hegeliano, ¿no? Donde, pues, ese espíritu objetivo, donde esos estados, donde se van revelando la antorcha de la universalidad, la historia empieza en Persia, así lo dice Hegel, ese relevo de la antorcha de la universalidad pasaría a Grecia, y de Grecia pasaría a Roma, y ya después el mundo, bueno, a Carlomagno sí lo cita más, el mundo hispano pues es el desprecio, como decía, absoluto, ¿no? Y ya por último el espíritu germánico, aunque antes está Napoleón también, que al principio lo admiraba, después ya no tanto, parece, cuando ya perdió la guerra, pues efectivamente el espíritu del mundo cabalgando a caballo, pues se cayó del caballo, como que digo, o el que se cayó del caballo fue Hegel, ¿no? Entonces llegó un momento en que Hegel en la filosofía del derecho, llegaré a decir que existen 4 mundos históricos, que es el oriental, que es en Persia, porque China y la India también, bueno, también hay que decir las tonterías que dice Hegel sobre China y la India, pero claro, estaban en mantillas en la época. Pero eso no es historia, es protohistoria o prehistoria si se quiere, pero no es historia, la historia empieza en Persia bajo la luz de Zoroastro, así lo llega a decir en su filosofía de la historia. Después pasaría a Grecia, el mundo griego, después el mundo romano y por último el mundo germano, saltándose a la torera pues todo lo que hay desde Roma al Imperio Español. Pero en fin, ese fue, digamos, el desprecio que le hacía Hegel, el negro legendario Hegel, al mundo hispano, donde, digamos, pues para la historia universal es trascendental, porque ahí, como se ha dicho últimamente en este documental, pues ahí empieza la primera globalización.
en el sentido de la globalización positiva, no la globalización de estos golfos, de la globalización auroral de David Rockefeller y Daddy Bush, del nuevo orden mundial. Eso es metafísica, pero la globalización positiva ya empezó, es un proceso, desde luego, y empieza en el mundo germano, que Hegel sí le da importancia a eso, lo que es la globalización, lo que nosotros llamamos ya globalización positiva, pues sí, pero lo que es la organización del Imperio Español y eso, pues parece que a Hegel no le importa en exceso, ¿no? Entonces, claro, este sistema hegeliano, estamos todavía en el espíritu subjetivo, porque ahí se desarrolla la historia universal, se va desarrollando la antorcha de la universalidad, los diferentes estados e imperios universales pues van cayendo uno detrás de otro hasta que al final se consuma en el imperio germánico. Pues esto tiene, digamos, sus antecedentes en, por ejemplo, Sabelio, un hereje, ¿no?, que tuvo su florecimiento en el año 215, que era de la época de San Ceferino, del Papa San Ceferino. Pues este tal Sabelio decía que las tres personas de la Santísima Trinidad no eran tres sustancias, sino que era una mónada que se iba manifestando en tres periodos, en tres eras. La era del Padre, en la era del Hijo y la era del Espíritu Santo, que era la era de la Iglesia. Claro, San Agustín, pues al fin y al cabo, también, ya lo decía Guinson, las metamorfosis de la ciudad de Dios de San Agustín, por el caso de Hegel, es una de las metamorfosis de la ciudad de San Agustín. Porque ese espíritu absoluto, que al final es el culmen del sistema, pues tiene también su parecido razonable con la ciudad de Dios de San Agustín, donde la ciudad de Dios pues es la iglesia, es la Nueva Jerusalén, ya es la realización, es, digamos, el cielo en la tierra, o es la propia iglesia, que es la sociedad civil, y Babilonia, que es el Estado. Claro, que he dicho que Hegel era un estatista, y claro, aquí San Agustín es un anarquista, en ese sentido serían todo lo contrario. Pero en el sentido de lo que llamamos espiritualismo ascendente, que en el caso de Hegel es exclusivo, es absoluto, es un espiritualismo absoluto, porque en el caso de Sabelio y de San Agustín, pues son, digamos, espiritualistas asertivos, porque dan por supuesto también la existencia de la materia. De hecho, hay un prólogo descendente, como es el caso de Sabelio, antes de ese ascenso, de esas etapas en el espíritu, en el espíritu del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que en Hegel pues, se correspondería con lógica, naturaleza y espíritu, o espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. También en el siglo XII las profecías de Joaquín de Fiore, que dijo algo muy parecido a Sabelio, pues la edad del Padre, la edad del Hijo, la edad del Padre del Antiguo Testamento, la edad del Hijo del Nuevo Testamento, la edad del Espíritu Santo, el Evangelio eterno, pues la edad de la Iglesia, ¿no? El joaquinismo, ¿no?, que se dice, ¿no?, las profecías de Joaquín de Fiore. Y por supuesto, pues tiene su antecedente también en Leibniz, la armonía preestablecida, ¿no? Bueno, la armonía preestablecida que se puso en correspondencia con la mano invisible de Adam Smith y que a su vez se puede poner en correspondencia con la astucia de la razón del propio Hegel. Como vemos, pues es un esquema espiritualista exclusivo ascendente, en el de Hegel, aunque así es como diagnostica, bueno, a Fichte en el mito de la felicidad. Pero yo creo que el caso es aplicable también para Hegel. Pero como digo, hay una diferencia, que en Fichte ese progreso es indefinido y en Hegel pues llega a su culminación. En ese sentido incluso es más metafísico y es más espiritualista, porque todo lo real es racional, todo lo racional es real. Todo, digamos, es diáfano, todo es, digamos, todo lo velado será revelado, como dice el Evangelio, y al final hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. En fin, aquí al final todo se sabe en el sistema hegeliano, y es la gnosis, y aquí llegamos al espíritu absoluto, porque es, digamos, también tiene peldaños, también tiene su tríada, está clasificado. Pues tenemos el arte, que se manifiesta como belleza, la religión, que se revela como Dios, y la filosofía, que se conoce como saber absoluto, que no es mero amor al saber, filosofía, sino es saber absoluto, lo cual es la gnosis por antonomasia, y la gnosis, o la implantación gnóstica por antonomasia, y esa implantación, digamos, esa es la falsedad por antonomasia, desde el materialismo filosófico al menos. Porque todo se sabe, no, y se niega el ignorabimus. En Hegel no hay ignorabimus. O sea, ni en Hegel, cuando llega el espíritu absoluto, pues ni ignoramus ni ignorabimus, todo eso se sabe.
Al final, como le daría la vuelta al revés a la expresión de Francisco Sánchez, que nihil situr, ¿no? De nada se sabe, pues aquí Hegel diría todo se sabe. O sea, Hegel sería el antiescéptico. Pero desde el antinocticismo del materialismo filosófico, pues la tesis de Hegel es inadmisible. De hecho, él que quiere concluir la historia de la filosofía universal en lo que es el espíritu germánico, en lo que después sería la nación alemana, que todavía no existía en la época de Hegel, que tendría que esperar 40 años hasta que Bismarck reunifica aquello, porque lo que existía era una serie de estados bajo la hegemonía de Prusia, pero no existía la nación canónica alemana, lo de que después sería el segundo rey y el tercer rey, porque lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto bueno lo explicó también muy bien, era la prueba de fuego para el idealismo alemán. Se dice que el movimiento obrero es heredero de la filosofía alemana, o la filosofía idealista alemana, de algún modo, y lo es. Pero también, como hemos dicho al principio, lo es el nacionalsocialismo. Nos guste más o nos guste menos, sea aberrante o no lo sea, eso ya sería otro debate. Pero la cuestión es que Hegel, que nació en 1933, que decía Heidegger, frente a Carl Smith, que era también nacionalsocialista, pero ahora anti-hegeliano, pues Hegel murió en el sentido del ascenso de la historia del espíritu germánico como hegemonía mundial, como vanguardia de la humanidad, pues murió en 1945 en el sentido. Ahora bien, es verdad que Alemania durante la Guerra Fría prosperó bastante y hoy en día es las principales potencias industriales que hay en el mundo. Es un enano militar, eso sí, pero más o menos está ahí, en los problemas industriales está ahí en primera línea. Pero Alemania perdió la guerra, y eso fue lo que hizo que se cayese de su yugo germánico. Bueno, lo digo yo decir, que no es un yugo germánico por ser nazi ni nada por el estilo, no es por eso, sino porque ahí se vería la prueba de fuego, porque si Alemania hubiese ganado la guerra, que estuvo a punto de ganarla, cuidado, pues la filosofía de Hegel hubiese ganado más peso. Fue precisamente una potencia comunista, marxista-leninista, ya en su periodo stalinista, de fase superior, a mi juicio, la que acabó con esa nación hegeliana, entre comillas, bueno, hegeliana y muchas otras cosas, desde luego. Pero esa historia de la filosofía universal hegeliana, pues, digamos, su prueba de fuego fue la Segunda Guerra Mundial, donde quedó, digamos, el Reich, el tercero, pues quedó pulverizado. Y ahora están en el cuarto Reich industrial, más o menos, pues, perseverando, hasta que los rusos le cierren el gas. Hay que decir también, en honor a la verdad, que Hegel no era antisemita, lo dice muy bien la filosofía del derecho, no hay que valorar al hombre porque sea judío, sea cristiano, sea musulmán, sea alemán, sea no, porque sea hombre, ¿no? Lo llega a decir. Y ahora me gustaría también destacar una cosa muy importante en Hegel, porque claro, en Hegel, a mi juicio, no sé cómo lo veréis vosotros, ahora me decís, yo veo lo que es la culminación del proceso, y señalo lo de proceso de inversión teológica. En Hegel yo diría que está muy bien definido lo que es el proceso de inversión teológica. Dios ya no es aquello de lo que se habla, sino desde dónde se habla. Es decir, ya no estamos en un esquema vertical, de arriba a abajo, sino en un sistema bien horizontal de antes y después, donde Dios se realiza en el propio mundo. Dios, digamos, pues es un Dios, digamos, mundano, es el mundanismo, como decimos, es el monismo, ¿no? Ya no hay una trascendencia, ya no hay un Dios jorismático, un Dios separado del mundo, como puede ser el caso del Dios aristotélico o del Dios tomista, sino es un Dios, digamos, que está, digamos, pues volcado en el mundo, ¿no? que es la propia providencia del mundo, el propio desarrollo de la historia universal, ¿no? Que va por peldaños, como decimos, con la lógica, es como si, digamos, idea abstracta, que se exterioriza en la naturaleza y que se interioriza en el espíritu como espíritu subjetivo, espíritu absoluto, ¿no? Que es donde llega a Dios a conocerse a sí mismo. De hecho, en una ocasión le preguntaron a Hegel, ¿Dios existe? Que todavía no, existirá. Existirá cuando todo lo real sea racional y todo lo racional sea real, digamos, en esa gnosis que es el sistema hegeliano, donde pues todo es conocible, ¿no? Llega a realizarse, la realidad llega a conocerse a sí misma a través del sistema hegeliano, lo cual es de una prepotencia tremenda, pero en fin, Hegel, abuela, lo que se dice abuela, creo que no tenía. Y este mismo esquema de, claro, es verdad que, por ejemplo, y hablando de las tesis materialistas que mencioné en el sistema hegeliano, pues es cierto, porque precisamente
este proceso de inversión teológica, claro, ya sería la antesala del ateísmo. De hecho, el proceso sigue, continúa de alguna manera, pero es un proceso que empieza pues, con Descartes, con Leibniz, siglo XV, si se quiere, con Giordano Bruno, con el siglo XVI, pero es un proceso, es un desarrollo, se va desarrollando, hasta que a mi juicio culmina de una manera ya casi perfecta en Hegel, pero continúa con Feuerbach y con el marxismo. Lo que pasa es que ya el marxismo es, digamos, un paso más allá, porque ya el marxismo es el ateísmo explícito, ¿no? Se dice con todas las letras, ¿no? Entonces ya no es Dios realizándose en el propio mundo, sino que es el mundo, ¿eh? Y después, bueno, pues está en el monismo o no se está, o hay tesis pluralistas o no las hay, pero ya, digamos, yo diría que es un paso más allá, es un paso, digamos, hacia el ateísmo ya explícito. Ahora bien, al ser el Dios de Hegel un Dios que no es jorismático, que es un Dios que no está separado, que es un Dios que está realizándose en el propio mundo, ya está negando la trascendencia y por tanto sería una especie de materialismo, en el sentido de materialismo monista. De ahí, de hecho, surgiría el marxismo. Pero es que es más, Hegel, contra Fichte, niega la inmortalidad del alma. Va contra el mito de la inmortalidad del alma. Llega a decir que un alma separada del cuerpo es imposible. Lo llega a decir así, explícitamente. Un alma sin cuerpo es imposible. Entonces, si postulamos que las filosofías materialistas son aquellas que postulan la condición corpórea de todo viviente, pues eso quiere decir que Hegel, en este sentido, en este aspecto al menos, era materialista. Ahora bien, su desarrollo de la historia de la universal, la realización del espíritu absoluto, la idea que es concreta después a raíz del desarrollo se hace, o sea, la idea que es abstracta a raíz del desarrollo se hace absoluta, se hace, digamos, concreta en el absoluto. Todo esto que he explicado antes, todo este espiritualismo exclusivo ascendente, pues hace de Hegel, pues es un espiritualista de tomo y lomo. Que a raíz que va, digamos, culminando ese proceso de inversión teológica, va también, digamos, pues, digamos, culminando también el mito de la cultura, ¿no? Donde la secularización del reino de la gracia, pues, llega a transformarse en eso, en el mito de la cultura. La gracia santificante, ¿no? Elevante y santificante, la gracia que también que estaba fuera del mundo, ¿no? Pues es en Hegel, donde es la cultura, ¿no? Donde la cultura germana, sobre todo, ¿no? Donde llega a realizarse, digamos, plenamente el espíritu, ¿no? A través de la cultura, el mito de la cultura. En Hegel, digamos, el proceso de inversión teológica y el mito de la cultura, digamos, alcanzan uno de sus hitos más importantes. Y, como digo, es la gnosis, porque esa filosofía, ese saber absoluto, pues no cabe mayor gnosis, porque es que saber absoluto, o sea, que nada queda fuera, que todo está conocido, todo es conocible, no hay ignorabimus. O sea, Hegel es un gnóstico de tomo y lomo. Ahora bien, después leyendo a Hegel entre líneas, hay tesis que son de implantación política, porque la implantación gnóstica digamos, es una apariencia. Lo que existe es la apariencia de la implantación gnóstica. En realidad, toda la implantación de la filosofía es política, tenga mayor repercusión o menor repercusión. Y, en fin, esto es lo que en media hora más o menos puedo decir sobre este filósofo que muchas veces es muy pedante e ininteligible, otras veces sí es inteligible y brillante. En fin, Hegel es muy ambiguo, hay muchas interpretaciones. Yo esto es lo que puedo decir. No sé qué me diréis vosotros. Bueno, pues nada, yo si queréis, yo hago unas apreciaciones sobre lo que has dicho, sobre tu exposición, por otro lado, tan brillante como se ha podido ver. Así que felicidades por ella. Yo lo que voy a decir es repetir más o menos lo que has dicho tú, pero quizás uniendo aquí mi interpretación o mi forma de ver las cosas sobre Hegel. Y quizás algunas de las cosas que digas son alguna precisión o puede ser también alguna sugerencia para el debate. Sí, Vamos, sí. Entonces vamos a ver. No, es imposible recoger todo lo que has dicho, pero algunos puntos centrales, ¿no? Bueno, esta distinción que has trazado entre la ontología general y la ontología especial, que creo que es la distinción clásica del materialismo filosófico, que a su vez la recoge de Wolff, etcétera, bien, pero pues sí, en ontología especial, pues efectivamente están los tres géneros de materialidad que se corresponden, aunque correspondencia no es identidad, ¿no? Con la naturaleza, con el espíritu, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu como los dos grandes partes del sistema hegeliano, y luego la tercera parte, que es una parte muy rara, que es la ciencia de la lógica, ¿no? Muy importante, pero muy rara. Me acuerdo aquí que Gustavo Bueno solía decir que para él la forma de interpretar a derechas la ciencia de la lógica era no como una parte sustantificada frente a las otras dos partes, sino como las relaciones entre ambas. Es decir, la lógica son las entreveraciones entre la naturaleza y el espíritu. De suerte que no es... La lógica es
si pones en una tabla una cosa, en otra tabla la otra, la lógica no es una tercera tabla, son las conexiones entre las tablas, vamos a decirlo así, las relaciones entre las otras dos tablas. Y entonces eso me recuerda, por cierto, a algo que dice Vidal Peña sobre Spinoza, ¿no? Cuando Vidal Peña intenta reconocer en su magnífica, por otro lado, reinterpretación, hicimos un teatro crítico sobre ella con Pedro Inso y con Jorge Vázquez, del materialismo de Spinoza, Vidal Peña intenta ajustar las cosas y lo hace admirablemente desde el punto de vista de la plantilla interpretativa hermenéutica de la ontología especial materialista, de los ensayos materialistas que ahora cumplen 50 años, y entonces dice, bueno, ¿dónde está evidentemente dónde está M1? Pues M1 está en aquella frase, ¿no? Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum. Pues en las cosas. M3, quiere decir. M1. Y luego M2 en las ideas. Y luego M3 está en el ordo et connexio. Aquí está, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, y aquí lo mismo. La ciencia de la lógica es el ordo et connexio entre la naturaleza y el espíritu. Se podría ver por ahí, ¿no? Y luego y luego, vamos a ver, las dicotomías, ¿verdad?, que has planteado y que luego has rectificado, y me parece muy bien que las rectifiques, porque son dicotomías que por sí mismas son abstractas y me parece a mí que hay que triturarlas. Una es la dicotomía entre implantación gnóstica e implantación política, porque eso no es una dicotomía. Es decir, esas no son tesis propiamente filosóficas, sí lo son, pero no son tesis sobre la propia filosofía, son tesis metafilosóficas sobre el origen de la filosofía. De suerte que no es que haya filósofos de implantación gnóstica y filósofos de implantación política, todos los filósofos tienen implantación política, sea Marx o sea Plotino o sea Hegel, ¿no? Es imposible, ¿no? La implantación gnóstica, como he dicho muy bien, es una apariencia. Es una concepción metafísica de la propia metafísica. Pero nosotros no podemos tener una concepción metafísica de la metafísica. Para nosotros la metafísica, la más metafísica que sea metafísica, surge de la ciudad, ¿verdad? Surge de la ciudad, evidentemente. ¿Dónde va a surgir? Está implantado políticamente, en el presente. Cada uno en su presente, ¿no? Hegel en el presente de Hegel. Y entonces, claro, Hegel es un filósofo de implantación gnóstica. Hombre, en su autoconcepción sí, pero en la realidad no es completamente política, claro. Y luego la otra dicotomía es la dicotomía idealismo y materialismo, que también hay que suavizar o rectificar, porque el idealismo tampoco hay filosofías idealistas propiamente, y sobre todo no hay una qué sé yo, una suerte, ¿verdad?, de distinción o división dicotómica entre el materialismo y el idealismo, sino que hay muchos grados, está entreverado, y en el fondo, pues, ya tesis de Gustavo Bueno en los años materialistas, toda filosofía es materialista, toda verdadera filosofía es materialista. La de Hegel incluido, porque las ideas filosóficas no vienen del cielo, vienen de la tierra, vienen de las tecnologías y de la... Bien. Entonces, según la tesis del origen tecnológico de las ideas, por tanto, el idealismo también es una apariencia, en el fondo también es una apariencia, es una autoconcepción de algunos filósofos, que sin embargo por su ejercicio son materialistas como todos, porque si no, ¿qué van a ser? Y entonces, esto se aplica a Hegel también. Y de hecho, pues lo has dicho muy bien tú, hay tesis de Hegel que son completamente materialistas, pero materialistas así como suenan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su filosofía política y de la historia, sobre todo si la contrastamos con la de Kant, por ejemplo. Ahí es por el estatismo y por la cantidad, ¿verdad?, de, qué sé yo, de realpolitik que está asumilando todo el tiempo, ¿verdad?, frente al idealismo kantiano, por ejemplo. Entonces, en lo que se refiere, por ejemplo, a la filosofía de la historia y la filosofía política, Hegel, frente a Kant, es un materialista, por supuesto. Ahora, es distinto en la ontología general, por supuesto. La ontología general yo creo que hay que hacer la valoración contraria. En la ontología general quizás sea Kant el que es materialista frente a Hegel de algún modo. ¿Por qué? Porque Hegel y Fichte, a través de su crítica bestial y en algunos puntos certera, por supuesto, tampoco lo vamos a negar, a la idea del noumeno kantiano, de la cosa en sí, crítica famosísima, porque así termina la etas kantiana y empieza el idealismo clásico alemán, ¿verdad? Con Fichte, con Hegel, pero antes con todos los demás, con Jacobi, etc. Pues a través de esas críticas, Hegel y Fichte están sencillamente sentando la plaza del mundanismo en ontología general frente a Kant, porque en Kant hay un límite crítico que no permite el mundanismo realmente. Esta es la cuestión. En Kant todavía están estos dos planos. En Hegel se difuminan y en Fichte también, porque la ontología general queda reducida a la ontología especial. No hay un número fuera del mundo, es todo mundo. Y entonces,
porque no se puede poner el límite, porque dice Hegel, con cierta razón, por supuesto, el límite que se conoce como límite ya está fuera del límite, y entonces la operación, ¿verdad?, kantiana de poner un límite entre el fenómeno y el nómeno es huera, y porque es indeterminada, tiene razón Hegel, tiene razón, por supuesto, pero en esa razón que tiene, al destruir el nómeno, está volviendo al mundanismo. Algo parecido le pasó, por cierto, a Mach, a Ernst Mach, que es un filósofo muy interesante, filósofo y físico y psicólogo. Es una figura que me interesó mucho en tiempos y me sigue interesando. Este físico, matemático y psicólogo y filósofo austriaco, más o menos, ¿no? Austriaco. Ridiculizado por Lenin en la Pero falacia sí, del hombre de paja. eso, totalmente. El libro de Lenin es un ejercicio constante. Una poca sí. vergüenza. Constantemente. Entonces, pero aquí viene el asunto. Mach, que es filósofo porque precisamente, en la casa donde nació en Brno hay un cartel que pone Ernst Mach, filósofo, psicólogo y físico. Yo creo que el filósofo pasa antes como con lo de la lógica, el espíritu y la materia. El filósofo no es una categoría aparte de las otras dos. Es que es filósofo porque es psicólogo y físico al mismo tiempo y entonces tiene que intentar hacer un mapa mundi en el que ambas categorías casen y no casan. Y entonces resulta que Mach dice que él estuvo muy influido por Kant, hasta que se dio cuenta de que esa influencia de Kant tenía que barrenar la cosa en sí. Y también estaba muy influido por Berkeley, hasta que se dio cuenta de que esa influencia de Berkeley lo que tenía que barrenar era al dios berkeleyano. Pero claro, si en Kant barrenas la cosa en sí y en Berkeley al dios barreniano perceptivo, a ese perceptor omnisciente, pues entonces estás eliminando los dos límites críticos que Kant y Berkeley están poniendo frente al mundanismo, y es al donde vuelve Mach también. Y Lenin no es menos mundanista, por eso la polémica entre Mach y Lenin es una polémica porque contraria sun circa eadem, porque están en el mismo círculo, digamos, de alguna manera. Y entonces, aquí yo creo que hay que decir que efectivamente Hegel, por este mundanismo, por esas razones, nos encontramos en Hegel el gnosticismo racional del que hablabas. Pero ese gnosticismo racional está igualmente presente en los grandes herederos de Hegel, de alguna manera, que son el materialismo dialéctico marxista. Porque a través, sobre todo, de Engels, de la negación de la simploqué que está en Engels, en la dialéctica de la naturaleza constantemente, ¿verdad? Porque todo está conectado con todo, en la dialéctica de la naturaleza, y eso es parte también del ABC, de la escolástica soviética posterior, pues ahí está el gnosticismo racional, en el materialismo histórico y dialéctico, completamente. Y esto es una herencia, efectivamente, de Hegel. Y en este punto, has dicho tú, con cierta razón también, por supuesto, que Hegel es un materialista y la prueba está que de ahí viene el materialismo histórico. Bueno, en este punto es al contrario. En este punto el materialismo histórico proviene de las partes, quizás absorben al menos las partes más idealistas de Hegel también, más mundanistas en este punto, más mundanista. Y lo que también, vamos, bueno, pero luego hay un sentido, ahora sí, ontológico especial, en el que Hegel sí que es materialista. Y también lo has subrayado tú, la negación constante de la inmortalidad. Porque además, esto es una cosa que subraya muy bien Kojève, el apóstol de Fukuyama, ¿no? Kojève, sí, que es un gran intérprete de Hegel y muy fino en muchas cosas, que claro, lo interpreta por domo sua, por supuesto, como lo interpretamos todos, ¿no? Porque quisque recipitur ad modum recipiente recipitur. Entonces él lo recibe al modo de su recipiente. Pero Kojève pone mucho énfasis en que en el sistema hegeliano es absolutamente imprescindible la muerte. Pero la muerte irrevocable, es decir, la muerte que no sea una especie de apariencia de muerte, como lo es en Platón o en otros filósofos, ¿verdad?, de la inmortalidad. La muerte con mortalidad, la muerte irrevocable. Eso es importantísimo en el tema hegeliano, según Kojève, porque es lo que asegura que haya libertad y lo que asegura además que la marcha del espíritu, a través de la propia consumación y consución de los estadios intermedios unilaterales del espíritu, puedan proseguir, ¿verdad? Porque si no hay muerte, la carrera del espíritu no continúa, porque el espíritu solo se sostiene a través de los cadáveres de las edades muertas y las edades muertas y en remisión. ¿Sí? Los individuos son cáscaras vacías del absoluto. Eso, exacto. Y para ser cáscaras vacías, evidentemente Hegel necesita negar la inmortalidad. Y esto es una tesis materialista, porque efectivamente la mortalidad está asociada a los cuerpos orgánicos. Por esa razón yo dudo que Hegel pueda ser
un materialista, un espiritualista exclusivo. Yo creo que es asertivo, no creo que es exclusivo. Porque Hegel no Sí. niega la... Bueno, en la realización del espíritu absoluto, sí. Bueno, sí, pero bueno, Claro, bueno. pero sí, y es verdad que Hegel dice que la verdad está en el resultado. Pero también es verdad muchas veces que Hegel también dice muchas veces que la verdad está en el todo, en el propio recorrido, y que el resultado no es más que el propio recorrido. Claro, Sí. Y entonces, pues en el recorrido, los cuerpos orgánicos tienen que morirse y por tanto tienen que ser de carne mortal. Por eso yo creo que más bien encajaría, me parece a mí, por esa razón Gustavo Bueno creo que no lo pone en el espiritualismo asertivo. No lo pone, no. Pone a Fichte. No, Y luego, pone a Fichte. y luego otras dos cosas, y ahí termino con esto. Que sí que cree en la inmortalidad del alma. Eso es. Aunque Fichte también en algunos momentos se declara ateo, en la polémica del nihilismo. Sí, la polémica con Jacobi. Con Jacobi, sí. Y luego otras dos cosas aquí. Las relaciones entre Hegel o Heidegger o Schopenhauer o la filosofía clásica alemana con el nacionalsocialismo, pues no conviene exagerarlas, por lo siguiente. Porque evidentemente, bueno, a Hegel no, pero ciertas interpretaciones de Hegel y de Schopenhauer, y sobre todo a Heidegger sí. Claro. Heidegger era nazi, claro. Por supuesto era nazi. Aunque basta con leer los diarios negros para saber que era nazi y también para saber hasta qué punto era un nazi filosófico, estaba distanciado de los nazis políticos, vamos a decirlo así. Y entonces, pero en todo caso, aun cuando podamos efectivamente, por vía sociologista, reducir la filosofía clásica alemana al nacionalsocialismo, esto no quita para que a su vez el nacionalsocialismo se reabsorba en la filosofía clásica alemana, según la dialéctica que llama Gustavo Bueno de reducción-absorción. ¿Por qué? Porque es evidente que Hegel no es un episodio del nacionalsocialismo, aunque el nacionalsocialismo puede ser un episodio de la historia de la ideología alemana, eso sí. Entonces, pero reabsorbible en ella, en la filosofía clásica alemana. Pero la filosofía clásica alemana no se reduce sin resto al nacionalsocialismo, por supuesto, porque tiene fuentes distintas, como las tiene Hegel y como las tiene Heidegger, por ejemplo, toda la escolástica medieval previa. Entonces, si la cual no podemos entender, por supuesto, a Heidegger, que era medio jesuita, bueno, luego ateo, por supuesto, pero medio jesuita al principio, ni tampoco a Hegel, que también sabía un huevo de escolástica, sin perjuicio de que en sus famosísimas las lecciones, las Überlesen de la historia de la filosofía, cuando llega la Edad Media, dice Hegel, me pongo las botas de las 7 leguas y me las salto. Pero bueno, eso son cosas de Hegel como cuando habla de China. Bertrand Russell decía que Hegel de China solo sabía su nombre, solo sabía que existía China, ya está, no sabía más. Y tiene razón. Pero de escolástica sí sabía mucho. Bueno, Bertrand Russell todavía hace la lumbre de paja con Hegel. Hombre, completamente. No, sí. Alguna vez Pérez Jara y yo nos hemos reído porque así como se puede decir con razón que Hegel de China, como dice Bertrand Russell, solo sabía que existía, de Bertrand Russell podemos decir que de Hegel solo sabía que existía también. Y luego, por último... Es lamentable el capítulo. Es así. Y luego, por último, lo de la inversión teológica. Claro, efectivamente, Hegel decía, y esto además Gustavo Bueno le gustaba repetirlo muchas veces, ¿no? ¿Existe Dios? Todavía no. Pero ese Dios que va a existir es un Dios que ya ni María Santísima conocería con ser su madre. Porque el Dios de las religiones, ese no es que ya no exista todavía, es que ese ya no existe desde el punto de vista de Hegel. No es que ya no exista, no, es que ya no existe, no es que no va a existir. Es que el Dios de las religiones ya es un momento caduco de la historia del espíritu. Y ese Dios es un Dios que está superado, porque la religión está superada por la propia filosofía, ¿verdad? Y entonces es la inversión teológica en la medida en que esa suerte de retraducción filosófica de Dios de Hegel nos conduce al ateísmo posterciario, al ateísmo religioso, sencillamente. Y entonces por eso creo yo que efectivamente, pues nada, lo demás me parece muy bien. Sí. Bueno, pues, muy bien. Yo no soy experto en Hegel ni nada. Lo que pasa es que como cada vez que tocas un tema tienes que ver qué dice Hegel, pues al final, pues algo lees de Hegel, porque si no. Por ejemplo, con el tema del derecho, pues es evidente. Y con el tema de estas inversiones y todo esto también, ¿no? Y con el tema del arte lo mismo. Igual. Entonces
como el sistema es tan omniabarcante, pues entonces tienes que ir a ver qué dice Hegel. Y entonces, más o menos, sí, pues algo te aprendes del asunto. Y entonces, pues muy bien, sí, sí, lo habéis explicado muy bien, aunque sea poco espacio para hablar del asunto, pero vamos. Yo por ejemplo, yo hice una ponencia de estas de la filosofía alemana, pues sí, pues eso, tocando los temas estos que habéis tocado, claro. O sea, lo de la inversión teológica, por el tema de la filosofía escolástica que decía Íñigo, pues sí, yo lo veo a partir de Suárez por esta individualidad orgánica monista, de este tipo atributiva, y el ser como posibilidad, que es la de la libertad. La libertad, dice Hegel en el prólogo a la filosofía del derecho, que la libertad es posibilidad. Y entonces, esta idea de ser como posibilidad, o sea que. Y entonces, por tocar algún punto que no habéis tocado, porque lo habéis tocado todo, o sea, más o menos, es que No me es el tampoco. problema de la dialéctica. El problema de la dialéctica, quizá esta, que tiene que ver con la lógica, claro. Porque con la dialéctica de estados que decíais. Porque aquí la dialéctica, o sea, yo creo que más que una dialéctica de estados es una dialéctica de la propia idea de libertad, la propia, a través de la historia, la realización de la libertad, vamos. Entonces, claro, eso es un valor que dice, bueno, en los ensayos materialistas, es un valor de la ontología general, que pone 4 valores: la sustancia, la conciencia, la libertad y la verdad. Entonces, en el idealismo de la libertad, yo creo que ahí Hegel es donde esa libertad se realiza precisamente con esa dialéctica de las tríadas y ese desarrollo. Entonces, claro, ahí en la libertad es precisamente uno de los puntos pues, más distantes del materialismo, quizá, ¿no? El materialismo de la libertad, pues habría que negarlo completamente. Esta idea hegeliana, ¿no? Primero uno es libre, después varios y luego muchos. Entonces, luego ya en el mundo moderno todos, ¿no? Y entonces, claro, entonces es porque esta idea de dialéctica la entiende Hegel como un desarrollo de la negación a partir de la identidad. La identidad genera a través de su negación. Entonces, esto es lo que nosotros pues cabría negar. La dialéctica no se genera a partir de una identidad que se va superando todo el Lauhegel, esto y tal, sino que la dialéctica tiene que ver con múltiples identidades que son incompatibles. Y entonces, en la incompatibilidad de múltiples identidades, pues entonces vienen estas figuras de metábasis, anástasis o esto, ¿no? O sea, que no es una negación que va generando a partir de la identidad ni nada, no, al revés. Hay que partir de una pluralidad. Y entonces la otra idea que yo creo que también habéis dicho y que yo creo que es la clave aquí del asunto con lo de la lógica, que es lo de M3, y con el gnosticismo que decís, yo creo que la clave de todo esto es la pluralidad de las ciencias. O sea, que decir que la simploqué va vinculada a la pluralidad de las ciencias y entonces en Hegel eso no existe. Precisamente porque a lo mejor por su época también, quizá, ¿no? Porque todo el boom de las ciencias pues es en el siglo XIX y de las tecnologías y todo esto. Entonces, yo creo que el punto de crítica fundamental a Hegel, lo simploqué, viene derivada de la pluralidad de ciencias, lo que decía bueno en el papel de la filosofía, de la República de las Ciencias, frente a esa enciclopedia o ese monismo o esa verdad absoluta que está en la idea y en Engels también y todo esto, ¿no? En el Diamat, pues aquí hay que basarse en la pluralidad de las ciencias para afirmar esta pluralidad de la realidad, estas inconmensurabilidades y esta dialéctica entre inconmensurabilidades y parte de la realidad que no casan entre sí, etcétera, ¿no? Entonces, hay un teatro crítico que es ante el tomo 6 del cierre categorial, que estábamos todos esperando. El tomo 6 del cierre categorial, claro. Sí, sí. Y entonces, El bueno, y todos mito los del tomo desarrollos. sexto. ¿Eh? El tomo El sexto. mito del tomo sexto se titula. No, bueno, El mito del tomo sexto. yo creo que el tomo sexto lo desarrolla bueno, o sea, todas las cuestiones esas, no lo da forma, pero cuando habla de la finalidad, la teleología, cuando habla de la unidad, la identidad, todos esos
esas escuelas, lo que hay en la escuela de Life, bueno, yo creo que eso serían desarrollos de todos estos problemas. Vamos, creo yo, ¿no? Porque siempre decía que estaba haciéndolo y se pasa 15 años diciendo que está trabajando en el tomo 6 o en el resto de tomos, ¿no? Y no sale, pero sin embargo yo creo que sí, que más o menos se puede ver por ahí. Y entonces dice y un teatro crítico que está con Tomás y Álvaro González, y entonces Álvaro González le aprieta un poquito. ¿Qué pasa con el tomo 6? Es que ya no, que no cuadra algo, le viene a decir Álvaro González, no cuadra algo en la teoría del cierre. Y entonces dice bueno, para que se vea la importancia del cierre categorial, las ciencias, en toda esta crítica al idealismo, ¿no? Dice, bueno, que este se llama Ante la preparación del tomo 6 de la teoría del cierre categorial, que es un vídeo de 2006. Están ahí, Álvaro González y tal. Y dice, en el minuto 12:52. Luis Carlos, son dos cosas, ¿eh? El vídeo ese es del 2006, Sí. el teatro crítico del 2010 o por ahí, sí. Sí, que mira, un el de vídeo 2011, antes, Estatuto Nosológico de las Ciencias. Ah, eso es. Eso es, ante la preparación del tomo 6, es 2006. Ahí no está Álvaro González en un todavía. vídeo No, 2006. eso es posterior. Eso es en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, que es cuando sale 2011 o por ahí, yo diría, sí. Sí, que es de 2011. Bueno, pues él, cuando está solo, dice que el materialismo filosófico es indisociable de la teoría del cierre categoría. Indisociable. O sea, no dice separable o no separable, no, indisociable. Sí. Y luego dice, sin la teoría del cierre categorial no se puede hablar de materialismo filosófico en sentido estricto. Y luego en el minuto 48 dice, frente con esto, dice la demostración real, y son la única demostración de los dos grandes principios de la Simploqué en la que se basa el materialismo filosófico, la pluralidad de ciencias. La única demostración, dice. Sí. Y luego esto, con el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas de 2011, ahí es donde está Álvaro González y Tomás, les dice, minuto 60, dice las verdades objetivas de la pluralidad de ciencias. Otra vez dice la única, son la única medicina posible contra el subjetivismo y el idealismo. O sea, que aunque no se ha desarrollado en forma, ¿no?, estos otros tomos, yo creo que, bueno, la cuestión de M3, que es la cuestión de la lógica en Hegel, yo creo que es clave para poder basarse en algo para la crítica del subjetivismo y para la crítica del mundanismo y porque en esa dialéctica es donde llegamos a los límites. Es que ahí está. Entonces, estos límites se llegan a través, pues eso, la termodinámica, los poliedros regulares, la matemática, el ley infinito. Esos límites se llegan precisamente con estos desarrollos científicos súper estrictísimos, y esos límites son los límites que desde la propia realidad del propio mundo nos dan noticias negativas sobre la propia finitud del mundo, sobre la propia inmanencia, ¿no? Sí, bueno, pero una postilla ahí. Eso es verdad. Lo que pasa que en la época de Hegel la pluralidad de ciencias ya estaba desarrollada. Entonces no es por eso, porque en la época, además Hegel, la filosofía de la naturaleza habla hombre, no puedo hablar del darwinismo por razones obvias, pero la electricidad, la física, la mecánica, la biología celular, incluso la química, por supuesto. Y lo que es más, no en la época de Hegel, en el siglo V antes de Cristo, vale, no había ciencias, por supuesto, más que la geometría y la astronomía geométrica, que es falsa. Pero Platón afirma el principio de Simploqué por la pluralidad no de ciencias, pero sí de categorías técnicas, de alguna manera de artes, a las que se refiere constantemente en el Sofista, etc. Pues peor para Hegel. Claro, sí. No, peor todavía, ¿no? Pero bueno, eso. Y entonces hay una cosa solamente con el tema de la implantación política, que tenéis razón en eso, o sea, que es así, que es que yo creo que la idea de libertad va muy ligado al individuo, esto a Lutero, la idea de individuo, y además que Hegel lo reconoce. Hegel es un luterano, ¿no? Sí, él reconoce que es luterano. Sí, es por esta individualidad, o sea, por pues eso, que es la idealización de bueno. Yo creo que en Hegel, hombre, no se puede hablar de un Hegel liberal con la idea de sociedad civil que tiene él, del Estado. No se puede hacer. Entonces ahí Hegel, claro, es tan difícil ahí, pero la idea de idealización yo creo que está funcionando una vez que entra Napoleón en Alemania.
que entra Napoleón en Alemania, esa holización se está realizando de algún modo. O sea, y además precisamente con estos orígenes cristianos luteranos, porque el catolicismo tiene más de asamblea, ¿no? Tiene más de comunidad, pero sin embargo el luteranismo no. Y entonces la realización, o sea, la filosofía política propiamente y del marxismo igual, es esa idea de holización, creo yo. Esa idea de holización que son los géneros de izquierdas. Y entonces Hegel, pues, hombre, como tenéis razón, con el tema del Estado y del fascismo, eso no es de izquierdas, ¿no? Pero por eso está difícil de casillar, pero sí que tiene que ver con esta inversión teológica que decís, esta cuestión de la holización, esa inversión, esa culminación, ¿no? De la inversión teológica, porque en realidad estamos hablando de metafísica con Dios y con la inversión. Seguimos hablando igual de metafísica. O sea, primero porque Dios no existe. Sí, sí, sí. Y luego cuando. Metafísico el tema. Y luego, si se produce la inversión, porque la humanidad tampoco existe. Entonces, con la inversión teológica estamos hablando del proceso de inversión de ideas metafísicas, ¿no? Que la realidad está, yo creo, que en la política, en la idea de holización, en esa que critica, bueno, porque esta holización atómica, la enfrenta a una idea de totalización heterológica, anatómica, que creo que tiene más que ver con las técnicas y con estos ensamblajes que da lugar a los contextos determinantes, que es el punto de apoyo de las ciencias, que es el origen de esos cierres categoriales que son las ciencias, y básico para asentar la crítica al idealismo y al subjetivismo y toda esta filosofía que habéis explicado también. Hay una cosa ahí que me gustaría apostillar, porque tienes razón, Luis Carlos, pero claro, porque, vamos, con esto del catolicismo y del luteranismo, si asociamos el catolicismo y el luteranismo, que también sería discutible porque habría que matizar mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, con el liberalismo en un caso y con el comunitarismo, para utilizar esa terminología propia de la filosofía política del siglo XX, ¿no? O con el holismo metodológico frente al individualismo metodológico, vamos, para utilizar la terminología de las ciencias sociales, pues, ¿qué ocurre con Hegel? Pues con Hegel ocurre una cosa muy curiosa y que de alguna manera está muy bien vista fíjate, por Michel Foucault, que a mí, yo no soy muy, vamos, en fin, pero en esto tiene razón Foucault. Foucault dice, creo que es en un texto que tiene sobre Kant en el Colegio de Francia, que Hegel tiene la particularidad de que no se le puede... La crítica a Hegel es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa que le objetes, Hegel te responde inmediatamente, no, si eso también es verdad. Eso también es, lo que dices también es verdad, pero es unilateral, está comprendido dentro de... Es verdad, pero es un momento unilateral. Es que la dialéctica, él incorpora, claro, a su sistema. Eso es. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Con esto del luteranismo, catolicismo, puesto en paralelo con comunitarismo y liberalismo a lo mejor, o con holismo y con atomismo. Pues que en Hegel están las dos cosas. Porque en Hegel está sin duda el individualismo metodológico, por supuesto, y la holización. Sobre todo, claro, aquí también Hegel es un autor muy prolífico y que vivió muchos años, ¿no? Sobre todo en el Hegel más cercano a la Revolución Francesa, en el Hegel que pone el árbol de la libertad con Schelling y con Hölderlin, en el Hegel entusiasmado por Napoleón en la época de la fenomenología, etc. Pero luego también hay otro Hegel que está más cercano al holismo metodológico, el Hegel que dice que el individuo es una apariencia, que el individuo es un fenómeno, que el individuo es lo más abstracto que existe y que por tanto lo que existe concretamente es el todo social, etc. Entonces, en Hegel están ambas cosas, de alguna manera. Y por cierto, ambas afirmaciones me parece a mí que son falsas en el fondo, porque me parece a mí que ambas son sustantificaciones o hipóstasis en el fondo de momentos distintos, claro. Y él va también contra la separación de poderes, que eso lo dice explícitamente en la filosofía del derecho, es decir, que la separación de poderes, separando los poderes, en este caso el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, sería imposible el Estado, sería imposible la vida del Estado. Tiene razón. Entonces, Hegel no es un liberal, como ha dicho Luis Carlos, no es un liberal, pero sin embargo, yo diría que en su filosofía sí está el mito de la libertad. No está el mito de la felicidad, que sí lo estaría en Fichte, ¿no? Con aquello de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Pero en Hegel, digamos,
si la libertad, digamos, es el propio desarrollo de la historia universal. Y que, digamos, que va liberando pues, esos obstáculos, esos diferentes, digamos, estados, imperios que van revelando esa antorcha de la universalidad, pues tienen como culmen la libertad, porque la libertad aquí es la conciencia de la necesidad y la necesidad de la realización del espíritu absoluto. Sí, la libertad, Entonces, Hegel dice en algún lugar que la libertad, el espíritu es libre, igual que la piedra es grave. Claro que la libertad viene al final. Y la libertad consiste en cuando el espíritu se comprende a sí mismo a través de su vivo retrato, que es la filosofía de Hegel, además. Es decir, cuando ya se sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Claro, que es el propio Hegel. Claro. Sí. Que es el propio Hegel que digamos que evidentemente está representándose la implantación gnóstica, es una representación, es una apariencia falaz, ¿no? Es una falacia del propio Hegel, pero en el ejercicio, pues evidentemente es de implantación política. Además, como dije al principio, la repercusión de Hegel a lo largo de la historia ha sido tremenda. Más implantación política no se puede. Pero vamos, ya decimos que todos los filósofos son de implantación política, tenga mayor repercusión o menor repercusión, pero todos lo son. Eso es muy importante porque eso... Otra cosa es que se represente en una gnosis. Eso es muy importante porque eso, vamos, esto ya es un poco fuera de foco del debate, ¿no? Pero vamos, nuestro amigo, bueno, esto lo digo yo sin ningún tipo de doblez, ¿eh? Vamos, Santiago Armesillas, yo no tengo nada contra Armesilla, vamos, en absoluto. Pero aquí voy a polemizar, vamos. Armesilla interpreta, creo, esto de la implantación gnóstica, implantación política, como si fuesen dos modelos distintos de filosofía, pero no es el caso. Sino es todo, desde el materialismo filosófico, todos los filósofos son filósofos que tienen implantación política, porque la filosofía tiene implantación política. No es una dicotomía entre dos tipos de filosofía, es una dicotomía, si se quiere, entre dos interpretaciones metafilosóficas del origen de la filosofía o del fundamento de la filosofía. Y entonces la implantación gnóstica es la autoconcepción, pero no es la realidad. Claro, no es la representación, pero no el ejercicio. Es la representación gnóstica, digamos, semic y fenomenológica, no ética y ontológica, que sería la implantación política de la filosofía propiamente. Eso es. Y eso, además, eso al margen de que sea Marx, Lenin o Plotino o Wittgenstein, da igual. Y además, cuando dices política, ya estás haciendo demasiada abstracción, porque es en un imperio o en otro. Porque tampoco puedes estar, esto también es una idea de Hegel, no puedes estar por encima de tu tiempo. Entonces, claro, entonces por eso se vincula a Alemania, Hegel, además, y él mismo, ¿no? Se vincula a Alemania en esta idea. Y entonces, claro, lo curioso es una cosa curiosa, yo no sé si tiene que ver a lo mejor con los Borbones o qué, es el desconocimiento del imperio español que hay hasta en los propios liberales españoles, que yo creo, con la época de Cádiz y todo eso, la propia estructura, el propio imperio, el desconocimiento que hay en toda Europa. Pero además es que es mayúsculo, no más que leyenda negra es desconocimiento real, y Hegel no lo conoce. Bueno, Hegel habla de los Estados Unidos como el futuro, pero no, pero... Bueno, de algún modo acertó ahí, eso. Hegel llega a decir explícitamente que Estados Unidos es la nación del futuro. Eso. Porque el espíritu va del este al oeste. Y además dice, como historiador no me corresponde hacer profecías y por tanto de América no dice nada. Sí, voy a decir eso. Recuerda un poco al libro de Stefan Zweig, que es sobre Brasil. Stefan Zweig, este escritor austriaco, como sabéis, se murió pensando que iba a ganar Hitler la guerra. Y entonces se fue, era muy anti-hitleriano el hombre, y entonces, porque era judío además. Y entonces se exilió en Brasil, y en Brasil, atenazado por la perspectiva de que Hitler ganase la guerra, se suicidó. Podría haberse esperado un poco, porque el que se suicidó. Y tiene un libro que se titula Brasil o País do Futuro. Esto es un poco una idea hegeliana en el fondo también. Y los brasileños, que tienen mucha gracia, suelen decir, yo tengo un amigo brasileño que siempre lo dice, sí, Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Claro, porque ya el futuro, bueno, nunca se sabe, el futuro está vacío, pues siempre lo será. Volviendo a lo de Hegel, nacimos, y esto, bueno, tiene una charla sobre Heidegger, hace ya, bueno, yo creo que es de 2015, 2014, una de las últimas charlas que dio, y matizando algo que él dijo en la famosa conferencia de España del 14 de abril de 1998. Y es cuando dijo, claro,
aquí, bueno, empieza a matizar diciendo que efectivamente en el nacionalsocialismo pues, hay componentes de la filosofía alemana, en fin, ya sea de Hegel, de Fichte, incluso si quiere más recientemente en el tiempo de Heidegger, de quien sea. Pero son partes formales o materiales que incorpora el nacionalsocialismo o no la incorpora, porque el nacionalsocialismo también tuvo diversas interpretaciones. De hecho, como te he dicho antes, Íñigo, la interpretación de Heidegger pues, era más filosófica, en fin, era un nacionalsocialista sui generis. Pero lo que pueden tomar los nacionalsocialistas de Heidegger es precisamente su filosofía de la historia. ¿Por qué? Porque la hegemonía desemboca en Alemania. Desemboca, sin perjuicio de que el propio Hegel diga que Estados Unidos es la nación del futuro, como diciendo implícitamente que es en Estados Unidos donde va a revelarse la antorcha de la universalidad y va a ser Estados Unidos la hegemonía mundial, cosa que lo ha sido hasta, bueno, lo sigue siendo actualmente de algún modo, que ya ya no estemos en ese mundo unipolar de la posguerra fría, pero al fin y al cabo Estados Unidos ha sido el imperio realmente existente, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Entonces, claro, si son partes que los nacionalsocialistas pueden apropiarse, bueno, como de Hegel, como de tantos otros, ¿no? Que se van incorporando, digamos, al espíritu objetivo de la época, de aquella época, en fin, de los años del 33 al 45, el Reich de los 12 años, incluso antes de conseguir poder. Entonces, digamos que son componentes que van, digamos, pues apropiándose de alguna manera en pos de la filosofía del régimen. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo ahí que es muy importante decir que esa conferencia, bueno, ese vídeo que tiene bueno sobre Heidegger, que es del 2013, creo. Yo me acuerdo que es del 2013 porque luego yo lo utilicé mucho para una conferencia que di sobre Schopenhauer en el 2014 y en el que, en la EFO, vamos, y en la que empiezo justamente por hablar de Schopenhauer, de la filosofía clásica alemana y del nazismo. En esa conferencia, lo que viene a decir, bueno, además lo dice así literalmente, que la perspectiva esta de Farías y de Rudolf Ott, no Otto, sino de Ott, el que tiene el libro este titulado, creo que era Rudolf, es Ott seguro. Heidegger, De camino al nacionalsocialismo, que es un poco un guiño al famoso libro de Unterwegs zur Sprache, ¿no? El camino al habla, de Heidegger. Entonces, esa perspectiva, bueno, dice que es una perspectiva desnazificadora, que le parece sociologista y que además le parece redundante e innecesaria porque no hacía falta desnazificarle, porque Heidegger ya estaba, dice, bueno, desnazificado por completo, o de alguna manera. Se había desnazificado él solo. Cuando perdió la guerra a Alemania. Claro, y entonces, eso es. Y entonces, aquí lo que yo creo que subraya bueno es esto de que ya está en la metafísica presocrática, cuando habla de Aristóteles y de esclavismo. El esclavismo, Aristóteles, por vía sociológica, se puede reducir al esclavismo, por supuesto, pero es que el esclavismo se reabsorbe en la filosofía aristotélica como un momento más que de otros muchos momentos. Y entonces aquí pasa lo mismo con la filosofía clásica alemana. La filosofía alemana podrá reducirse por vía sociológica al nacionalsocialismo si uno tiene una perspectiva muy chata, muy chata, muy chata. Pero es que luego el nacionalsocialismo, como un episodio más de la historia de Alemania y de Europa, también queda a su vez reabsorbida por la filosofía clásica alemana, que tiene fuentes muy distintas. Y entonces eso, claro, de alguna manera, yo creo que es una rectificación del propio Bueno de ese momento de la Conferencia de España, cuando dice Bueno aquello de Hegel... De Lutero a los campos de concentración. Eso yo creo que Bueno está rectificando, porque efectivamente esa interpretación en la Conferencia de España es peligrosa porque es simplista, es una frase que además no encaja con otras partes del sistema de Bueno. No se puede decir eso así, creo, me parece. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si lo dice Bueno por el tema de los judíos, ¿no? Porque en la época de Lutero ya el antisemitismo pues era feroz. Pero vamos a ver, esto que dices de arrojar las opciones y tal, eso es evidente. Por ejemplo, la filosofía alemana, mucha de la filosofía alemana, pues se ha realizado pues, fuera, como la idea de nación, como la idea de estética, como la idea de arte. Todas esas ideas son típicamente alemanas, románticas. O, por ejemplo, la alemana también es la filosofía marxista. La filosofía marxista es de estirpe completamente alemana. Y de hecho es la inversión de Hegel. Así se reconoce el propio Engels. Escrita y pensada en alemán. Y entonces, ¿y dónde se ha realizado el marxismo? Se ha realizado fuera, no en Alemania. O sea, el comunismo ruso, maoísta. Quiere decir,
que la filosofía alemana no se puede reducir a esto. Y ya digo, es que el triunfo precisamente, ahora mismo somos kantianos todos. O sea, ahora mismo, una vez que cae la Unión Soviética, el triunfo de Kant, ¿verdad? Este Kant liberal, de la paz perpetua, de la globalización, todas estas ideas que están los derechos humanos, pues todas estas ideas son kantianas, ¿verdad? Sí. Bueno, y también Hegel con Fukuyama. También Hegel con Fukuyama al principio de la caída de la Unión Soviética. Sí. También, vamos, sí. Hay muchísimas ideas que se han generado ahí y que no se pueden identificar con Alemania, ni mucho menos. Y los filósofos alemanes, bien es verdad que la filosofía alemana clásica ya no existe como tal, ¿no? Pero los filósofos alemanes más importantes de la actualidad, me parece a mí que tienen más de kantiano que de hegeliano, ¿eh? Porque sí, parece, Habermas, socialdemócrata, por ejemplo. kantiano. Y luego, hombre, sería una excepción de Karlsruhe, Peter Sloterdijk. Ese es más hegeliano, sí, quizás, sí. Pero uno que también es muy kantiano, vamos, en su último libro sobre todo, Marcus Gabriel, ¿sabéis? Este joven, bueno, joven, tiene 40 años ya, 41, vamos, pero joven en el sentido amplio. Filósofo alemán de Bonn, que tiene un libro que se llama ahora Ética para tiempos oscuros. Ese libro es kantismo, vamos, es kantiano por completo. Yo creo que Hegel está más de capa caída, pero bueno, pero también hay muchas excepciones, porque Fukuyama, pues ahí está, ¿no? También con unos añitos, que tú lo has estudiado recientemente, ¿sí? No, sí, pero vamos, que también, eso está ya de capa caída, o sea, lo que es el nuevo orden mundial de Fukuyama y de Bush, en lo que es, digamos, el fundamentalismo democrático, pues ahora con la resurrección militar de Rusia y el auge de China, pues hemos pasado de un mundo con una única potencia, unipolar, que era Estados Unidos, a un mundo más bien tripolar, con 3 superpotencias, al menos Rusia como superpotencia militar, nuclear, vamos. Y China como superpotencia económica. Estados Unidos pues sigue siendo una superpotencia tanto a nivel militar como económico, pero ya no estamos en 1991 ni en los años 90 ni en el principio de 2000, ni siquiera en 2001 con la caída de las Torres Gemelas, sino que es el escenario poco a poco, también lo vemos en retrospectiva, pues ha ido, digamos, cambiando hacia otra cosa, hacia el escenario que estamos. Yo, volviendo a una cosa sobre esto de si Hegel es espiritualista asertivo, exclusivo, está muy bien tu observación. Claro, hay que tener en cuenta que tanto Fichte como Hegel, digamos, son la trituración de lo que sería la cosa en sí. Eso. Es el proceso de putrefacción de la cosa en sí, parafraseando a Marx cuando se refería al espíritu absoluto como el proceso de putrefacción del espíritu absoluto, ir pensando contra el espíritu absoluto hegeliano. Claro, en Hegel y Fichte pues piensan contra la cosa en sí, que es, y así lo llama Hegel, refiriéndose a Kant, un espinosismo larvado. Porque claro, aquí digamos, correspondencia, que no hay identidad, entre la cosa en sí y la sustancia de Spinoza, incluso el ser de Heidegger, por ejemplo, y lo que nosotros llamamos materia ontológico general, pues digamos son tesis, digamos, de algún modo anti-hegelianas, porque en Hegel yo lo diagnosticaría como espíritu absoluto, o sea, como espiritualismo absoluto, como espiritualismo exclusivo, precisamente por la tesis del espíritu absoluto. Ahora bien, claro, en el ejercicio ningún filósofo es espiritualista, y menos aún espiritualista absoluto, ¿no? Lo es en la representación. En tanto ya como cuando Hegel gnósticamente se representa como el portavoz del saber absoluto. Ahora bien, esa cosa en sí, que si se entiende como noúmeno, pues algo dado un nous, incluso estaríamos en lo mismo, sería una especie de espíritu, pero ahora bien, si lo entendemos como aquello que rebasa toda experiencia posible, pues aquí estaríamos en el antimundanismo. Ahí en el sentido, Kant sería antimundanista, en el sentido de que hay digamos, una materia indeterminada nosológicamente, que sería la cosa en sí misma, es decir, sin categorías y sin representaciones humanas o animales que la puedan proyectar, sino que es materia que desborda, digamos, todo el entramado mundano. Justamente, esa es mi interpretación y creo que además es la interpretación de Gustavo Bueno en Ensayos Materialistas sobre Kant, sobre parte de Kant, porque luego efectivamente... Sí, parte. Cuando interpretamos la cosa en sí como cosa en sí, pues ya está, la cosa ahí está, el sustancialismo, la hipóstasis, ¿no? Claro. Porque la cosa no es la materia ontológico general, desde luego. Y el noumeno menos, porque el noumeno es lo dado a la intuición intelectual, aunque no esté dado a la intuición sensible. Ahora, para medir la distancia entre Hegel y el antimundanismo in nuce de Kant, pero sobre todo ya explícitamente en Spinoza, por lo menos visto desde el materialismo filosófico, claro, eso siempre hay que decirlo, porque Spinoza, claro, a Spinoza hay que verlo desde el materialismo filosófico, si no, no. Bueno, pues para medir la distancia es muy interesante hacerse cargo de la interpretación que tiene Hegel de Spinoza.
Hegel habla de Spinoza, ¿no? Por ejemplo, habla y además en otras, quiero decir, formal y explícitamente, y otras veces de manera más larvada o más indirecta, ¿no? Por ejemplo, la famosa sentencia de la fenomenología de que todo depende de que lo verdadero no se entienda y se comprenda solo como sustancia, sino también en la misma medida como sujeto. Eso está dirigido contra Spinoza, ¿no? Pero hay otro momento en el que Hegel dice que intenta rescatar a Spinoza de la acusación que se le hizo de ateísmo, que es el origen también de la polémica del ateísmo en buena medida, ¿no? En Alemania. Y entonces, como es sabido, muchos autores, pero por ejemplo Pierre Bayle, ¿no?, le llama a Spinoza el príncipe de los ateos y además le llama maledictus Spinoza, etc. Y entonces Hegel dice, Bayle se equivoca. Spinoza no es ateo porque en Spinoza Dios no es que sea poco, es que es demasiado. Lo que no hay es mundo. Le acusa de antimundanista en el fondo, ¿no? Yo creo que aquí Hegel... Acosmista, eso es. Aquí Hegel está equivocándose. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene razón. Spinoza es acosmista y él ve muy bien la diferencia porque él es cosmista. Pero Spinoza es tan ateo como Bayle decía que era ateo, efectivamente. Lo que pasa es que Hegel también es ateo. Hegel no le ve a Spinoza como ateo porque Hegel es tan ateo como Spinoza. Lo que no es acosmista, eso es. Sí. Eso es, no es acosmista. Ahí está. O sea, la diferencia es entre la natura natural y la natura naturata. Porque esa diferencia, por ejemplo, no la coge Hegel. Hegel, yo creo que Spinoza es clave completo para el desarrollo del idealismo, ¿eh? O sea, no solamente por la polémica, que es cuando triunfa Kant. O sea, Kant triunfa precisamente por la polémica sobre el ateísmo que mete Spinoza con Lessing, que se declara espinosista, por una idea del todo. O sea, aquí la cosa es el todo, y eso es lo que coge Hegel, yo creo que evidente, y la idea de sistema, la idea de todo. Entonces, hay una cosa el tema de la cosa en sí de Kant, que es cierto. O sea, si Kant tiene algo positivo es precisamente porque la cosa en sí pues no agota la realidad mundana. O sea, precisamente la negación de ese agotamiento de la realidad. Pero tal y como lo trata Kant, yo creo que en las 12 tesis de la confrontación que dice, bueno, entre el idealismo trascendental kantiano y el materialismo filosófico, precisamente es lo que rompe el sistema kantiano, la cosa en sí. Eso, sí, eso sí. Para Kant ese viene a ser el problema. Va contra el propio idealismo. Va contra el propio idealismo. Claro, eso lo dice Lessing también. Dice que si la cosa en sí no puedo... No, o Schulze, ¿quién lo decía esto? Jacobi, sí, efectivamente. Si la cosa en sí no puedo entrar en el sistema, pero con la cosa en sí no me puedo permanecer en él. Eso es. Yo creo que Kant tiene el fulcro de verdad, está ahí. Lo que pasa es que él no se hace cargo de la propia verdad que tiene, no la representa bien. Eso, y no la puede representar bien porque entonces... Por la crítica de la razón práctica entra el idealismo directamente. Hombre, totalmente, claro, sí. Y además, sí. No es que no se represente bien lo que el fulcro de verdad suyo, porque sea estúpido, porque Kant no es estúpido, al contrario, es muy inteligente y lo que se quiera. Es porque no puede representársela, porque si se la representase, por eso que dice Jacobi, el sistema se partiría, claro. Sí, yo creo que es el subjetivismo ese, ¿no? O sea, como el ego trascendental kantiano, pues es este sujeto personal, libre, individual, y no sé qué, tal, de distributivo. Entonces eso le imposibilita completamente entender esta vinculación entre ontología especial y general. Porque, claro, entonces, bueno, con el tema con el operacionalismo, pues yo creo que ahí es donde está, y corpóreo, claro, corpóreo tiene que ser corpóreo, no espiritual, como ese yo kantiano, ¿no? Que está absorbiendo a la propia corporeidad, ¿no? Yo creo que lo de bueno, el operacionalismo, además, es que cada vez que se dice se ejercita ese ejercicio que es precisamente el que hace el ego trascendental. Ese ejercicio. Eso por un lado, y por otro lado, el problema de Kant también está que el límite crítico es el límite crítico sin duda, pero ya hipostático, porque está trazando el límite entre la ignorancia absoluta y el saber. Y no es así, ¿no? Desde nuestras premisas, es entre diversos saberes.
diversos saberes que se limitan unos a otros. No entre el noumeno y el fenómeno, sino entre diferentes campos técnicos y científicos, fenoménicos todos ellos, y también esenciales, que están, sin embargo, pues de alguna manera limitándose unos a otros porque son inconmensurables entre sí. Eso es la... Sí. Y después otra cuestión es que en un sentido también Hegel es más materialista que Kant, en el sentido de que para Kant, pues las sensaciones, fin, el espacio y el tiempo son intuiciones a priori de la sensibilidad, y después están las categorías a priori del entendimiento, que digamos que ambos están dados, pues como quien dice, in illo tempore, que no hay un desarrollo, frente a Hegel que sí, que las ideas, digamos, se van desarrollando a lo largo de la historia universal, que es, digamos, que para Hegel, de algún modo, primum vivere deinde filosofare. Sí, pero en Kant, pues esas categorías a priori del entendimiento, pues están ahí dadas, digamos, desde que Dios las creó, o poco menos. Sí, entonces, en ese sentido, ahí Hegel es mucho más materialista que Kant. Sí, eso es verdad. Muy bien. Y después otra cosa, bueno, claro, en el sentido de que en ontología general, pues Hegel es monista. Y en ontología especial sería una especie de formalista segundo genérico, donde se le da más peso al segundo género de materialidad, a M2. Digamos, donde M3 está incluido en M2 y M1 también está incluido en M2. Es decir, M1 y M3 están incluidos en M2. Desde la perspectiva desde la ontología especial, donde ese espíritu pues es lo que en última instancia es lo real, porque claro, todo lo real es racional. Entonces lo racional, lo que digamos la razón, en la historia universal es el desarrollo de la razón, lo que en última instancia es real, porque todo lo demás pues el absoluto ha ido deshaciéndose de ello como cáscaras vacías, como son precisamente esos sujetos operatorios que el individuo se desentiende de ellos una vez que se ha realizado en la historia universal. Ahora bien, ahí Hegel vuelve a ser todavía más materialista, esta vez en relación a Fichte, por el tema de la inmortalidad del alma, porque Fichte lo dice explícitamente, no, esta vida tiene que continuar con otra vida para poder realizarme, para que la libertad pueda seguir su desarrollo en el individuo. Es la tesis de Kant en la crítica de la razón práctica, por cierto. Sí. Claro. La razón por la que Kant en la crítica de la razón práctica recupera la inmortalidad del alma es precisamente esto. Es por razones, vamos a decirlo así, no de la razón pura, sino de la razón práctica, precisamente. Sí. Kant dice, actúa como si fueses libre, como si el mundo... como si Dios existiese y como si la naturaleza entera fuese cómplice de tu delirio. Y como quiera que Kant percibe, ¿verdad? Que el sumo bien, que no es la virtud, ni tampoco la felicidad, sino la unión entre virtud y felicidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa unión, el vínculo entre virtud y felicidad, no es un nexo analítico. Y entonces no es un nexo analítico, porque Kant va contra los epicúreos y contra los estoicos, para los cuales sí que era analítico, porque o la felicidad es virtud o la virtud felicidad, depende si eres epicúreo o estoico. Kant ve que no, y que en esta tierra, valle de lágrimas, el hombre virtuoso es muchas veces más desgraciado que el otro, como sabe también Dostoyevsky y Woody Allen en Match Point. Y en Match Point, Woody Allen, ¿no? El que asesina a Scarlett Johansson porque la ha dejado preñada, luego, sin embargo, le va muy bien todo. Y entonces, pero dice Kant, pero esto sería una contradicción lógico-práctica si fuese así. Entonces hay que postular otro mundo en el que la felicidad y la virtud tengan un nexo sintético a priori. ¿Y esa cuál es? Pues la inmortalidad del alma, claro. Es la misma razón por lo que dice. Lo que pasa es que Fichte es distinto, por supuesto, pero es que Fichte, de hecho, Fichte es un kantiano que parte de la prioridad de la razón práctica sobre la razón pura, además. Sí, la superación del epicureísmo y del estoicismo yo lo veo en Kant cuando, y además que coincide con la inmortalidad del alma, cuando dice que la humanidad es santa. O sea, la humanidad es santa. La humanidad es santa quiere decir que es libre, que se autodetermina, por así decir, que se autodetermina, que es que el ser humano se autodetermina. Y entonces los problemas teleológicos de la crítica del juicio yo creo que son por donde se coge el idealismo posterior, sobre todo el hegeliano. Esa teleología que apunta en la crítica del juicio
Kant. Esos procesos teológicos que de algún modo ya están internos al propio desarrollo de la humanidad, esta santa porque en Kant no desaparece Dios del todo, pero en Hegel ya sí, claro, eso de la inversión que decís. La santidad a mí me llamó mucho la atención. Bueno, el sistema de Hegel es un monismo teleológico de libro. Claro. Vamos. Bueno, total. Además lo dice él. Y sin el marxismo se puede, digamos, rescatar tesis pluralistas. En Hegel no veo el pluralismo por ninguna parte, al menos en sus conclusiones. No, y en la filosofía de la historia. Hegel en el prólogo lo primero que dice es: la verdad de la filosofía de la historia es la siguiente: la razón mueve el mundo. La razón mueve el mundo. Eso es. Y eso, pues pero eso también está en el marxismo, claro, en el marxismo y en el krausismo socialdemócrata, en el fondo. Porque eso es el monismo, en el fondo, claro, eso es. Sí, el monismo. Porque el pluralismo es, y está, por cierto, en los antiglobalizadores también estos, ¿eh? Porque la razón mueve el mundo, pues eso, estas élites globalistas están dirigiendo al mundo a sus antojos, cuando en realidad la forma materialista de verlo es que hay muchas razones distintas y chocan entre sí, y el resultado es el que no es un resultado, no está previsto, es una resultancia. Pues mira, Íñigo, yo creo que a lo mejor la conexión que hay con el Holocausto va un poco por ahí. O sea, si yo sé cuál es la historia y el desarrollo de la historia, puedo sacrificar quien quiera por medio, porque el desarrollo ya está determinado de algún modo, y entonces estos mártires estos procesos son accesorios, por así decir, y no o necesarios para llegar a la culminación. Claro, puede ser lo mismo, y lo mismo se aplica a las víctimas de los planes quinquenales de Stalin. Exacto. Quiere decir que y en eso, pues la política, pues es aquí el caballo de batalla. En cambio, si partes de una posición, pues de desconocimiento de este futuro, ¿no? Que tienes que esperar a ver qué novedades, pero novedades fundamentales y radicales, y novedades inconmensurabilidades, incompatibilidades que no te los esperas y que no puedes esperártelas y que sorprenden. Si estás atento a la realidad, ¿verdad? Si no crees que ya conoces el futuro progresista o lo que sea, pues entonces eres más prudente en ese sentido. No te cargas 6 millones de judíos así ¿no? O no sacrificas en aras de un bien mayor, sumo y perfecto, pues a quien se ponga en el medio. O sea, yo creo que en ese sentido, hombre, algo sí tiene de conexión con ese holocausto, ¿no? Algo, ¿no? Por ahí va bueno, lo que puede ser el fatalismo, a ver, cierto fatalismo, ¿no? Y sobre todo el fatalismo de que la historia desemboca en la hegemonía de Alemania. Eso es lo que... Y otra cosa que me puede recordar a mí, que puede tener resonancia hegeliana, es lo del Círculo de Viena cuando se referían a la ciencia unificada, que esto es tan gnóstico como el saber absoluto hegeliano. Lo que pasa que esto puede guardar cierta relación. Sí, pero por convergencia, vamos, como diría, vamos a decirlo así, con términos biológicos, por convergencia o no por homología, porque los de Viena no eran hegelianos, vamos, más o menos, además. No, claro. Partían de una crítica excesiva a Hegel. Por convergencia más que por... Sí, los Carnap y todos estos, Hegel les parecía, pues... Sí, además eso... Sí, metafísico por completo. Y además, pues no, ni siquiera significativo, no tenía significado cognitivo aquello, como no lo tenía Heidegger, pero ahí se pasaban de la raya, claro, completamente, vamos. Son más positivistas. Sí, pero la representación que se hacen de esa ciencia unificada es tan gnóstica como la de Hegel. Eso sí, pero por otro camino. Sí. Y luego... Pero por otro camino. El Fukuyama, que es hegeliano, y Marx y Lenin, que también, y la Unión Soviética. Claro, cuando la Unión Soviética cayó, vino Fukuyama, que la Unión Soviética tenía sus propios planes para el fin de la historia, tenía sus planes. Planes que hicieron el ridículo más espantoso cuando cayó la Unión Soviética, claro. Razón por la cual ni siquiera hoy en día queda Cuba, pero ni siquiera se puede decir que Cuba sea una revolución socialista, porque la revolución socialista está dada en función del comunismo final.
Por lo tanto, es aureolar. Si no hay comunismo final, y parece que no lo va a haber, ni siquiera se puede decir que es una revolución socialista en el fondo, ¿no? Pero en fin. Pero cuando cayó la Unión Soviética, han reestructurado un poco. claro, cuando cayó la Unión Soviética, cayó el fin de la historia marxista. Y entonces viene Fukuyama y dice, no, el fin de la historia marxista no, es el fin de la historia de la democracia liberal. Y eso recuerda al chiste del manicomio en el que uno dice, yo soy Júpiter, y dice el otro, no, tú no eres Júpiter, porque soy yo. Pues hombre, ni uno ni otro, francamente, ¿no? Están los contrarios. Digamos que el carácter práctico de la filosofía pues tritura el fin de la historia, tal como se interpretó desde el marxismo, con la caída de la Unión Soviética, porque China ya se ha reestructurado en otra cosa que en fin es difícil de definir. Y en la situación geopolítica actual, precisamente con el auge de China y con la resolución militar de Rusia, pues también tritura, digamos, lo que era la visión fundamentalista democrática, hegeliana sui generis, a través de Alexander Kojève, de Fukuyama, del fin de la historia, como la democracia liberal capitalista, pues englobando, digamos, recubriendo todo el planeta y al final aquí paz y paz de gloria. Son dos momentos históricos fundamentales porque arrojan un mentís a Hegel, al Hegel de Marx y al Hegel de Fukuyama, pero en el fondo la historia no acaba, no se puede acabar, que va imposible. No acaba ahí. Y la historia que, claro, desde nuestro punto de vista no es, digamos, está contemplada desde el ojo de Dios, ni desde el ojo del zoólogo, y no es la historia de la humanidad, sino es la historia de los imperios universales, que digamos, que se van, digamos, pues es la dialéctica de estados, ¿no? Que se van, digamos, pues, y no tiene un curso previsto. Incesante dialéctica, incesante lucha. Y la razón no rige el mundo, no hay un curso previsto unívoco. Hay muchas razones. Hay muchas razones. Razón por la cual, de nuevo... Dialéctica de razones. Cuando Fidel Castro dijo la historia me absolverá, pues no, bueno, igual sí, igual no, pero la historia no es un... La historia oficial de Cuba lo mismo sí. Claro. Y estos días... Y precisamente eso es lo que decía Hegel, la historia universal es el juicio universal. Por eso, pero ese es el error de Fidel Castro. Y estos días el error de Joe Biden, que le he escuchado decir esto, es porque ahora hay una polémica en Estados Unidos, vamos, que yo no voy a juzgar porque yo no soy de allí ni tengo tampoco conocimiento, pero vamos, los republicanos parece que quieren poner limitaciones al voto por correo porque piensan que, parece ser, ¿no?, que las minorías de los negros y tal van a votar más por correo a los demócratas. Y entonces Joe Biden ha dicho que si no amplía los derechos de votación, la historia les va a juzgar muy duramente. Pues está pensando como Fidel Castro la historia. Claro. No, sí, está pensando la historia como un tribunal, como los de la memoria histórica, como con complejos de Jesucristo, de juzgar a los vivos y a los muertos como si la historia fuese un tribunal donde pone a cada uno en su sitio. Pues no. Sí. La historia, de hecho, la historia es un campo de batalla ideológico. En la historia no hay una historia, hay miles de historias y que se contradicen unas a otras. No hay una historia, digamos, en general sobre cualquier tema, ya sea sobre la Segunda República, la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay miles de libros y no hay consenso, como quien dice. La comunidad científica, entre comillas, no llega. O sea, las polémicas son, sobre todo, la historia más reciente, la historia que tenemos más fresca, sobre todo la del siglo XX, es un campo de batalla ideológico total. Donde hay tesis y antítesis, en donde no se ponen de acuerdo en ninguna de las maneras. Claro, no es lo mismo la historia descrita por un marxista que por un antimarxista. Lo mismo pasa con la historia de las religiones, pues no es lo mismo una historia de la religión escrita por un ateo que por un creyente. Es que la historia, digamos, pues depende de la filosofía también del historiador, de la filosofía implícita que pueda ejercitar el historiador. No ya hablo ya de una filosofía de la historia expresa y explícita. Pues en fin, yo no sé si tenéis algo más que decir, si el tribunal de la historia de este teatro crítico tiene algo más que decir contra Hegel o a favor de Hegel, o ni en contra ni a favor, sino simplemente un broche. No, yo creo que por mi parte, después de todo lo que hemos dicho, pues hemos llegado a un final feliz, pero que no es el gran final feliz, que el gran happy end de la historia de la filosofía, que es el de Hegel, realmente. Ese sí que, como happy end, no hay más happy end, ¿verdad? Porque ahí queda absolutamente todo rubricado y el espíritu, ¿verdad?, hace su eclosión y en el amanecer de un nuevo concepto y ya se acabó. Pero aquí tenemos un final feliz, más modesto, porque yo estoy muy feliz de veros a todos, vamos, pero nada más. Igualmente.
y porque el espíritu absoluto no es la solución final. Yo me estoy acordando con esto, para últimas palabras. Con lo de ahora que hay que cenar, me estaba acordando de las rosquillas que hacía la mujer de Hegel, que las cogía y se las repartía a los comensales como si fueran unas hostias consagradas. Pues muy bien, claro. Primum vivere dein de filosofare, aunque yo tengo una mejor. Eso. Primum copulare dein de filosofare. Pero bueno, así que ya ustedes pueden irse a copular o a hacer lo que quiera, a beberse o a comerse unas rosquillas o a hacer, en fin, o a dormirse o a que estén haciendo cuando vean esto, y hasta una próxima edición de Teatro Crítico. Sigan leyendo el Catoblepas, sigan viendo el programa de Fortunetes Jacinta, sigan leyendo Postmodernia, Yo barro para casa, ya sabéis, sigan leyendo El Basilisco, en fin, sigan viendo Teatro Crítico, YouTube, y esto ha sido todo por Hegel. Ya en otro futuro pues hacemos otro programa. Este programa tiene la razón de que yo estoy haciendo ese máster de enseñanza secundaria, porque si no, no lo hubiésemos hecho, así de claro. Con la cópula bueno, te refieres al ser, te refieres al ser, la cópula. Sí. Claro, es la cópula es, exactamente. No estamos pensando cosas más carnales y terrenales. Estamos aquí en el espíritu absoluto, que es la solución final. Pues nada, señores, muchas gracias. Esto ha sido todo. Muy bien. Nosotros. ¿Has visto un pez o me lo he flipado? ¿Eh? Es que tiene una pecera ahí en el fondo. Tienes una pecera en el fondo, ¿no? Sí. Una pecera. Es que he visto por un pez por ahí como flotando. Ah, sí. Y digo, coño, qué raro. La pecera, ¿no? Sí, además se llama pez. Se llama pez normal y corriente. Pez normal y corriente.